Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya nuestra emisión número 772, en la que nos disponemos para compartir con ustedes durante una hora de programación lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Como siempre, quiero pedirles el inmenso favor y además aprovechar a la vez para agradecerles por compartir nuestras emisiones, así como la que vamos a estar transmitiendo el día de hoy. Así que a todos ustedes darles las gracias por apoyarnos de esta manera, compartiendo nuestra transmisión. Recuerden, pueden ir a la parte inferior izquierda de su pantalla y pues sencillo, darle a compartir o share. Y por supuesto, además también poderse incorporar con nosotros a través de sus comentarios, de sus preguntas, el debate que vamos a estar abriendo el día de hoy. Hoy tenemos muchísima información. Vamos a ver cómo ordenamos nuestro programa. Vamos a arrancar con Ecuador y el escándalo de la fuga del ex secretario de Comunicación de Correa, Fernando Alvarado. También estaremos hablando de Argentina, todo un fenómeno hablar de Argentina, sobre todo cuando nos toca abordar el tema económico y el tema político. También hablaremos un poco de Cuba y, por supuesto, no podemos dejar por fuera a Venezuela. Así que ustedes pónganse cómodos, que vamos a tener esta hora de programación para compartir lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Mucho que destacar en torno al, y por ahí tenemos un problemita de audio, ahora sí, en torno a la fuga de Fernando Alvarado. Ayer quisimos hablar de este tema, no pudimos hacerlo por razón de tiempo, pero el hecho es que el día lunes el gobierno de Ecuador confirmó la fuga del exsecretario de Comunicación de Correa. El secretario de Comunicación de la presidencia ecuatoriana, Andrés Michelena, confirmó pues la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de la administración de Rafael Correa, investigado por presunto mal uso de dinero público, una manera muy solapada de decir por hechos de corrupción. El hecho es que en concreto, a partir de la fuga de Fernando Alvarado, y vamos a estar hablando de esta realidad, bueno, el gobierno de Lenín Moreno, el presidente Lenín Moreno de Ecuador, ha levantado una alerta azul al Interpol y ya 192 países tendrían la orden para ubicar al exsecretario de Comunicación del expresidente Rafael Correa. Ya sería, así lo dicen los políticos en Ecuador, sería el segundo político que se ha logrado escaparse de la justicia. El primero, Rafael Correa, y el segundo en este caso sería Fernando Alvarado, lo que por supuesto va a traer consecuencias importantísimas para aquellos que son miembros o fueron miembros de la administración de Rafael Correa. Recordemos que Correa fue presidente del Ecuador durante 10 años. Y por ahí estoy pendiente de la falla que tenemos con audio. Quisiera que me reportaran si les está llegando de manera correcta. Bueno, a ver, el hecho es que Lenín Moreno exhortó a la justicia para que prohíba la salida del país a exfuncionarios del gobierno de Correa. Por eso es que le digo, vamos a comenzar a ver cómo el gobierno de Lenín Moreno va a procurar cambiar las estrategias de control y de seguimiento a los funcionarios que están incursos en investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción, y vamos a estar viendo algunos ejemplos concretos. El gobierno inició el mismo lunes en la mañana una investigación por el caso de la fuga. La presidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana dice que además esto fue posible gracias a la complicidad, lo que ha hecho pues que Ecuador entre en una gran crisis a partir de la fuga de este ex alto cargo de Correa. Fíjense que, por ejemplo, uno de los elementos, El País de España, nos cuenta la manera en la que se dio a conocer la fuga. Y ustedes, los que de pronto no han seguido el caso, seguramente van a sorprenderse. El hecho es que
con un irónico agradecimiento por el buen trato de las últimas semanas. El exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa se despidió e informó por WhatsApp, así como lo están escuchando, al Ministerio de Justicia ecuatoriano que se había fugado del país y que estaba en camino de un territorio amigo donde encontraría asilo. El ejecutivo de Lenín Moreno se enteró el sábado por la noche que Fernando Alvarado, investigado por malversación de fondos, no enfrentará a la justicia de Ecuador, al menos no voluntariamente. El encargado de la imagen pública de Correa durante 10 años, durante todo el periodo presidencial de Correa, de la Revolución Ciudadana, así la hacía llamar, tiene en su contra 11 informes con indicios de responsabilidad penal por el despilfarro de recursos del Estado y la mala gestión de los medios públicos durante la última década. Y ahora, además de las medidas cautelares impuestas en agosto por la Corte Nacional, en un proceso por peculado o malversación de fondos y además burladas en los últimos días, Alvarado enfrenta una orden de localización, ya se los he comentado, difusión azul de la Interpol en 192 países. Fíjense que elementos interesantes. Alvarado contaba con un grillete electrónico al mejor estilo de lo que ocurre en los Estados Unidos. Aquellos presos o individuos que están bajo juicio o aquellos que han sido dados a través de una medida de libertad condicional, se les coloca un grillete en el tobillo, por ejemplo. Ese mismo grillete que tiene en Venezuela Leopoldo López, pues bueno, lo tenía Fernando Alvarado. ¿Y por qué digo lo tenía? Hablando del exsecretario de Comunicación de Correa, que también está incurso en hechos de corrupción. Porque resulta que el día sábado, pues, procuró la vía de quitarse el dispositivo y finalmente avisó el día domingo que ya se encontraba fuera del país. ¿Qué sucede acá? El gran escándalo institucional obedece a que cuando se iniciaron las primeras pesquisas, se descubrió que este dispositivo electrónico no había sido violado, no había sido golpeado, estaba en perfecto estado y ni siquiera se forzó la cerradura. Es decir, tuvo que haber contado o con el dispositivo para poderlo abrir, para podérselo retirar, o pues con la complicidad de parte de los miembros que estaban encargados de su seguridad. De allí a que la conmoción interna tiene que ver con que hasta dónde han logrado llegar los tentáculos de la Revolución Ciudadana de Correa, de los 10 años del correísmo en Ecuador, y qué tanto peligro reviste para el país. No se trata solamente de cómo se escapó un ciudadano ecuatoriano que está bajo investigación por malversación de recurso público, sino mucho más allá. ¿Cuáles son las implicaciones si esto ocurrió con Fernando Alvarado? ¿Qué otras cosas pueden ocurrir dentro de la administración de Lenín Moreno, dentro de la justicia ecuatoriana, toda vez que la gran promesa que llevó a Lenín Moreno a ganar la presidencia de la República fue justamente la lucha en contra de la corrupción, cosa que hemos visto que se ha puesto en práctica, no podemos decir lo contrario. El mejor ejemplo es que el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, hoy día está pagando más de 6 años de prisión por el escándalo de corrupción, para variar, de Odebrecht. Pero así como en el caso de Jorge Glass y de otros funcionarios, pues también está la gran deuda en torno a lo que significa la figura de Rafael Correa, que debería ser llevada a la justicia y que hasta el momento no se ha podido dar. Ahora bien, dice esta nota del País España, no podemos confirmar que está fuera del país o la ruta que habría tomado, dijo la ministra del Interior, María Paula Romo, tras haber reconocido el éxito de su vida. El Ejecutivo ecuatoriano ofreció el domingo una rueda de prensa para atajar las críticas y aclarar cómo el exsecretario de Comunicación pudo viajar por varias provincias del país durante casi 2 días, quitarse el brazalete electrónico y dejarlo en una zona de carretera y poco poblada de Quito, sin que saltase ninguna alerta en el sistema de vigilancia, para que tengamos una idea hasta dónde ha llegado todo este tema. Pero esa exposición de lo ocurrido y el anuncio de medidas más severas contra los sospechosos de corrupción no consiguieron frenar las voces que pedían la renuncia de los responsables políticos. De hecho, el presidente Lenín Moreno tuvo que convocar este lunes, 2 días después de la fuga, una reunión con todos los poderes del Estado para tratar de lidiar con la crisis interna creciente, que las opiniones
comienzan a sentirse con cada vez más fuerza. Aprovecho, ya en unos minutos voy a incorporar sus comentarios. Les agradezco a todos también por apoyarnos compartiendo nuestro programa del día de hoy. Aquellos que se están conectando en este momento, apóyenos de esa manera. Van a la parte inferior izquierda de su pantalla y comparten nuestra transmisión en número 772 en América es Noticia. Bueno, hablando de Lenín Moreno, el mandatario se encerró en privado en el Palacio Presidencial junto a la titular de la Asamblea, al responsable transitorio del Consejo de la Judicatura, al fiscal general, al contralor y al procurador del Estado, pues a los titulares de la Corte Nacional y al representante del Consejo de Participación Ciudadana. Tras una reunión de 3 horas, Moreno anunció que ese mismo bloque se reunirá cada 15 días en Carondelet, el Palacio Presidencial, en la bella Quito, para superar la lucha contra la corrupción. Además, reiteró su compromiso de que los delitos contra las arcas públicas no queden en impunidad y anunció que todos los funcionarios públicos que deberían haber alertado de la fuga de Fernando Alvarado quedaban relegados inmediatamente de su cargo. Elementos también que tenemos que incorporar. Además de tener el grillete, Fernando Alvarado tenía prohibición de salida del país. Bueno, obviamente, si tú tienes la capacidad de transitar varios departamentos de Ecuador sin ser localizado ni detenido por parte de las autoridades que están obligadas a monitorearte y luego te montas en un avión, pues sencillamente toda la trama está establecida para tu fuga. Allá ustedes podrán imaginar los intereses y cuánto dinero podría haber detrás de toda esta maniobra. Insistimos, maniobra porque tuvo que ver con complicidad interna por parte del Estado ecuatoriano. No hay otra posibilidad que exista. Además, tenía obligado presentarse de manera periódica a la Corte Provincial de Guayas, en el Ecuador, lo que por supuesto ha desatado toda una cantidad de críticas y alarmas en función, por ejemplo, del tema del grillete, en tema de la fuga como tal. Moreno, de hecho, anunció la destitución de toda la cadena de mando responsable del seguimiento del imputado, además entendiendo que esta fuga de Alvarado revela la desconexión dentro del gobierno. Y fíjense que hablando justamente del tema de la desconexión, la Fiscalía General del Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, realizó allanamientos por la fuga del exsecretario de la Comunicación del Gobierno de Correa, Fernando Alvarado, pues con paradero aún desconocido. Él prometió a través de su mensaje al Ministerio Público por WhatsApp, prometió dar a conocer cuál era, dónde se encontraría finalmente al llegar a ese país que le daría asilo. Así lo anunció el fin de semana. Los allanamientos se practicaron en la sede principal del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 en Quito y en las oficinas de la seguridad de flagrancia del Ministerio de Justicia, con el objeto de pues obtener información que pueda esclarecer las circunstancias de fuga del exsecretario la semana pasada, según apuntó la Fiscalía en un comunicado. Ahora bien, a la madrugada justamente del 23 de octubre, la Fiscalía General y la Policía allanaron en concreto estas instalaciones, entendiendo que este allanamiento se tenía que realizar además en la Oficina de Dispositivos de Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia, ubicada en el edificio de la Unidad de Flagrancia. Por lo tanto, el Estado, sin duda alguna, se ha movilizado tras la fuga de Fernando Alvarado, un gran escándalo que, insisto, ha arropado a la política en el Ecuador. Ya voy a incorporar sus comentarios, por supuesto. A ver, elementos que podemos destacar. Lo primero es que 20 funcionarios fueron separados de sus cargos y otros 48 deberán rendir versiones o declaraciones. Tras la fuga de Fernando Alvarado, pues el presidente de la República, Lenín Moreno, convocó al Palacio de Carondelet, ya se los había comentado, a los representantes de las 5 funciones del Estado y a otros funcionarios del actual gobierno a una mesa de trabajo. Luego de las horas de reunión reservada, Moreno anunció que por este caso se destituyó a toda la cadena responsable del sistema de rehabilitación social del exministerio de Justicia, incluyendo
a los operadores de EQ911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico. En total, 20 funcionarios. Además, he ordenado al secretario de la policía, Paul Granda, que interponga todas las denuncias ante el fiscal general del estado para que inicien las investigaciones a todos los sospechosos de este caso, según dijo el propio Lenín Moreno. El secretario de Estado cumplió esta tarea. El primer mandatario aseguró asimismo que seguirán, mejor dicho, enfrentando la corrupción, por lo que dispuso de cada 15 días que se reúnan los representantes de las funciones del Estado para robustecer una acción conjunta de cara a la cirugía mayor contra la corrupción que ha ofrecido al iniciar su gestión. A ver si en efecto esto se puede lograr. A ver, voy a incorporar comentarios. Gracias a todos que están conectados allí a través de Américas Noticias. Les quiero pedir nuevamente que nos apoyen compartiendo el programa y también incorporándose con sus comentarios. Ignacio Ferenhagen, Lina Escobar o Hilda Fernández, Yaritza Ocando Smith, también desde Sydney, Australia, Sydney, quise decir. Gracias por tu mensaje, Yaritza, un honor tenerte en casa. Mónica Salazar también acompañándonos desde Paraguay. Carlos Guevara también, como siempre, desde mi querida patria Venezuela. Atenaida Sánchez desde España, qué bueno que ya estás conectada con nosotros. Claudia Aldunate desde Bolivia. Arkelin Trujillo, Ivonne Aristiguieta, Elías Prato, Jonathan Torres. Bueno, muchísima gente querida saludándonos el día de hoy. María Alexandra Gil, también Elena Madán, como siempre. Arsenia Prieto. Julieta también nos dice, al fin conectados, qué bueno que ya estás por acá. Voy a incorporar comentarios en concreto. Por allí Mónica Salazar dice que Maduro pidió a Estados Unidos que se le permita a los hondureños ingresar a ese país. Dice estar preocupado. El cinismo pues no tiene límites. Y prepárense porque en la segunda parte del programa vamos a estar hablando de las declaraciones de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, sobre justamente lo que significa la caravana. Y ya hay otra en camino, les anuncio. Vamos a estar hablando de ese tema. Carlos Guevara nos dice, y le doy la bienvenida a mi querido hermano colombiano Milton Valderrama, también que está con nosotros. Carlos Guevara comenta, Fernando Alvarado, secretario de Correa, siguió los pasos de su jefe Correa, también está solicitado por los tribunales y no se presentó ante la justicia ecuatoriana, me imagino que refiriéndote, Carlos, específicamente a Correa. En el caso de Alvarado sí lograron llevarlo a la justicia, pero lamentándolo mucho mientras se lleva adelante la indagatoria, pues logró fugarse, así como tú lo dices, siguiendo los pasos de su jefe, 10 años siendo el secretario de comunicación de Rafael Correa. Arisa Ruiz también nos saluda desde Argentina. Qué bueno que estás conectado con nosotros. Y nos dice buen inicio de programa con la superbanda de Venezuela, Guaco. Margen Hernández, Pedro Fernández, Etanislao Escalante también con nosotros. Magali Tarazona, Emerson Tafur de CNC Florida Central. Mi queridísima Lilian López está con nosotros. Qué bueno que estás de vuelta. Adriana Gómez también. Lina Blanco de Núñez. Muchísima gente querida el día de hoy. CQ Ramos también. Rafael Santelis dice, yo creo que les queda poquito. ¿Y qué piensan los de Tarek? Bueno, justamente ayer estuvimos hablando de lo que Estados Unidos ha, digamos, declarado ya a viva voz, y fue publicada la nota en The New York Times, la nota en la que dice que ya se están preparando para el relevo de Maduro. Mónica Salazar dice, la justicia chilena condenó a 20 años de prisión a 5 ex represores de la dictadura de Pinochet por el secuestro y desaparición de 8 opositores del régimen militar. Arsenia Prieto dice, el vicepresidente de Estados Unidos, bueno, justamente hablando de la caravana, vamos a hablar de eso en unos minutos. Pedro José Fernández dice, buenas noches, estos funcionarios correístas aún tienen muchos amigos en el actual gobierno de Ecuador, y Pedro dio en el clavo. La gran crítica, el gran temor que tiene el pueblo ecuatoriano viene dado por los tentáculos que puede tener el correísmo aún dentro del poder ecuatoriano. Tiene toda la lógica. 10 años gobernando, 10 años controlando los poderes, 10 años coartando la libertad de expresión y haciendo las cosas a su manera, pues muy difícilmente se queda a un lado todo esto tan rápidamente. Eso, por supuesto, ha levantado las alarmas en el Palacio de Carondelet, donde pues gobierna Lenín Moreno. Y pues ahora dicen activar mecanismos distintos para un mejor control. Por supuesto, ha sido un gran bochorno para el gobierno de Ecuador.
Nos dice Pedro, por eso siempre podrán conseguir favores que proceden del ámbito oficial. Emerson dice, ¿cómo estás, Vladimir? Estaba un poco perdido, pero qué bueno que ya estás conectado el día de hoy. Isabel Aguiar también, como siempre, ya con nosotros. Alex Urquía también, Urquía quise decir. Elena nos habla sobre el incendio que en efecto ya se ha retratado a través de los distintos medios de comunicación internacionales en Guatire, en la planta de llenado de PDVSA en el sector El Ingenio. Reporta mucho humo y olor a gas en la zona. De hecho, parte del incendio, de lo que ha ocurrido, tiene que ver por un bote de combustible, de gasolina, que incluso ha llegado hasta riberas de ríos alrededor de la zona. Mariela Colmenares también, Carolina Cobos también, el robo a mano armada por los buscarán en el Tesoro Maldonado. Danilo Dam también con nosotros, bienvenido. Ignacio Ferenhagen dice, tu programa tengo entendido que se escucha en toda Venezuela. ¿Has recibido sugerencias para que no hables del régimen? Una muy buena pregunta que nos da Ignacio Ferenhagen. A ver, Ignacio. Para los que no conocen, Ignacio es un gran colega periodista que está en Buenos Aires, Argentina. Respondiéndote en concreto, lo hago de esta manera. La única forma en la cual nosotros llegamos a nuestra familia en Venezuela, a nuestra sangre, a nuestra gente en Venezuela, es a través de las redes sociales. Este programa nació en uno de los circuitos más grandes en el país, que es el circuito Onda, la superestación. Estuvimos un año allí, luego obviamente tuvimos que salir porque era imposible hablar, porque no hay libertad de expresión en Venezuela, así de sencillo. Luego pasamos un año fuera del aire, intentamos regresar y duramos una semana al aire. Eso fue este año, 2018, cuando asesinaron justamente en esa semana a Óscar Pérez y al grupo de héroes y mártires venezolanos. Bueno, pues nos tocó estar al aire y fue imposible no reclamarle con vehemencia al régimen de Maduro por el vil asesinato a ese grupo de valientes venezolanos que murieron el 15 de enero de este año. ¿Qué ocurre? Esto hizo que casi que inmediatamente tuviese que salir del aire. De hecho, eso creo que salí el día jueves, ni siquiera llegué al viernes a transmitir, y ahora transmitimos por vía digital, por vía online, para una de las emisoras que se encuentran en Venezuela. De resto no tenemos ninguna posibilidad de poder salir al aire. Sí, me han hecho propuestas para llevar el programa a Venezuela de nuevo por circuitos nacionales, pero con la condición de no hablar lo que hablo del régimen de Maduro. Obviamente ustedes conocerán cuál ha sido mi respuesta. Pueden pensar cuál puede ser la respuesta. Sencillamente las he rechazado todas las opciones que me han llegado. Por esa simple razón, no lo voy a hacer. Voy a seguir hablando libremente. Afortunadamente, estando en un país en el que no coartan la libertad de expresión, tengo la oportunidad de decir y de compartir con ustedes no solamente mi parecer, sino también el de ustedes, porque fíjense que es lo que estoy haciendo ahorita, dedicando buena parte del programa para leer todos los comentarios que nos llegan al programa. Por ahí Goyo Hernández con nosotros, Elsa Consuelo con nosotros, Carolina Cobos también dice que haya una fiscalización de todo el robo del tesoro. Qué buen punto. Hablando de Ecuador, es que tiene que haberla. No solamente hablar de lo que significó Jorge Glass y la trama Odebrecht, es que fueron 10 años. Y más allá de los 10 años, la corrupción ha estado enquistada en el Ecuador, también como en el resto de nuestro continente. Hay que hacer una fiscalización estricta. Creo que el primer paso para la fiscalización en Ecuador fue muy inteligente y muy afortunada, que partió por el referéndum que llevó a la primera pregunta, justamente dedicársela a la corrupción. ¿Usted está de acuerdo con reformar la constitución del Ecuador para inhabilitar de por vida aquellos funcionarios que hayan sido sentenciados por hechos de corrupción y además tomar sus propiedades? Pues bueno, genial esa primera opción con la que arrancó Lenín Moreno. Sin embargo, pues hay mucho que hacer en términos operativos. Pedro dice, sí, Vladimir, pero esta fuga del correísta se queda corta, muy corta con lo que se está descubriendo de hechos de corrupción por parte de Nicolás Maduro y su entorno, sin duda alguna. Pero es decir, cada país tiene una magnitud distinta en función a sus ingresos y a su economía. Obviamente para el Ecuador es lo suficientemente dramático lo que está ocurriendo en términos de corrupción, así como para Argentina, así como para Brasil, como para Colombia, entre otros. Ahora, obviamente, si vamos numéricamente a comparar o hablar de intensidad de corrupción, Venezuela es la reina o es el rey de los países corruptos de nuestra América. Diría Venezuela, Brasil,
México, Argentina, Colombia, le daría más o menos ese escalafón. Carlos Eduardo Marcic también con nosotros, José Silva Ramírez, como siempre ya aportando, dice por lo de Brasil, y una sorpresa, el candidato de izquierda, no me sorprende Francia, compara a Bolsonaro con Hitler o Mussolini, increíble que no reconocen la verdad, o que no conocen la verdad de la calle, pero son izquierdosos a muerte a pesar de la corrupción y de la inseguridad. Carmen Machovello también con nosotros, y Marilla, como siempre, nos saluda desde Llanes, en Asturias. Bueno, nos toca hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con muchísimo más de Américas Noticias en nuestra emisión número 772. ¿Qué les tengo para el próximo bloque? Vamos a arrancar con Argentina. Vamos a hablar porque tenemos mucho que abordar sobre la Argentina. Hay una nota publicada por el Clarín que queremos traer íntegramente que se titula ¿Por qué el riesgo país sigue subiendo pese a que el dólar está estable? Y luego Argentina saltaremos a Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de Américas Noticia.